Es un placer extenderles nuestro cordial saludo en esta hora de la tarde, en la continuidad de este valioso estudio de la doctrina del santuario. Estamos estudiando esta valiosa doctrina bajo el título Vislumbres del Evangelio en la doctrina del santuario. Y hoy vamos a seguir adelante. Nos toca estudiar la lección número 3. Y hoy lo vamos a titular, esta parte del estudio, el santuario, la casa bonita. Bueno, estamos nosotros estudiando esta valiosa doctrina del santuario con el propósito de comprender el Evangelio de salvación. Y no solamente de una manera superficial, sino cómo entender el Evangelio a plenitud. No simplemente relatar la historia de que alguna vez existió un santuario en esta tierra, sino entender, encontrar y descubrir el Evangelio de salvación. Comprendemos nosotros que Evangelio, en su significado profundo, es la buena nueva o la dulce noticia que la salvación del pecador es una obra acabada, una obra completa, una obra perfecta y una obra eterna. ¿Por qué decimos una obra acabada? Porque el Señor Jesús, en los últimos minutos, cuando Él pendía de la cruz del Calvario, en el Evangelio según Juan, capítulo 19, y el versículo 30, expresó estas palabras: consumado es. Y bueno, cuando hubo tomado el vinagre, dice así, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Quiere decir que la salvación es una obra acabada, consumada. También decimos que la salvación es una obra completa, porque en la carta a los Hebreos capítulo 5 y el versículo 9 dice: así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Es una obra completa, porque dice que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso todos los que le obedecen pueden tener eterna salvación. Entonces también decimos que la salvación es una obra perfecta, una obra eterna, porque en la misma carta a los Hebreos capítulo 7 y el versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios el Padre, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando dice que puede salvar perpetuamente a los que por medio de la fe nos acercamos cada día allá al santuario celestial, donde está nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, entonces podemos recibir esa salvación eterna que Él ha comprado para cada uno de nosotros. El santuario, la casa bonita, decimos así porque a través de la historia, estudiando esta valiosa doctrina, encontramos que fue la casa más linda y extraordinaria que se construyó alguna vez en un desierto. Nunca antes se construyó esta casa tan valiosa, tan bonita, en un desierto. Y sabemos nosotros que se usó mucho material valioso. Se necesitó, decíamos en el estudio pasado, 1 tonelada de oro. Se necesitó 2,5 toneladas de plata. Y se necesitó también 3,5 toneladas de bronce, además del resto de materiales costosos y valiosos que también se usó. Ahora la pregunta es,
Y yo siempre me he preguntado al estudiar esta valiosa doctrina, esta gran verdad que enseña la palabra de Dios, ¿por qué tanta riqueza en una casa? Bueno, el santuario, sabemos nosotros, terrenal, era, podemos decir, era una miniatura de la casa del cielo, del santuario del cielo. ¿Y cómo podemos nosotros entender lo que estamos diciendo? ¿Por qué se invirtió tanta riqueza para una casa? ¿Cuál es el propósito de Dios al ordenar a Moisés invertir tanta riqueza en la construcción de un tabernáculo? El propósito es para que cada creyente comprenda el costo de nuestra salvación. Mirad lo que estoy diciendo. Para que cada creyente comprenda el costo de nuestra salvación. Para que nosotros podamos llevar la religión verdadera. Cuando nosotros comprendemos, pues, el costo, cuánto se invirtió en nuestra salvación, entonces nosotros vamos a poner nuestros ojos cada día en las cosas de arriba. Vamos a profesar la religión verdadera, la religión salvadora que enseña la Biblia. La religión cristocéntrica es la religión verdadera. Según Isaías, capítulo 45 y el versículo 22, anima a los seres humanos a llevar justamente la religión verdadera, cristocéntrica, diciendo: mirad a mí y sed salvos. La religión cristocéntrica. También, por ejemplo, en el Evangelio según Juan, el Señor Jesucristo enseñó 12:32: y yo, si fuere levantado de la tierra, dijo, a todos atraeré a mí mismo. Porque el costo de nuestra salvación es de valor incalculable. Por eso es que al estudiar la doctrina del santuario, cuando vemos allí todos los materiales valiosos y caros y carísimos que se invirtió, es para que nosotros tengamos esa visión, ese entendimiento, que el costo de nuestra salvación es un precio muy elevado. Bueno, porque si nosotros no entendemos el costo de nuestra salvación, el enemigo, Satanás, nos va a engañar fácil con su religión, con la religión antropocentrista, con la religión humanista. Porque Satanás, cuando nos hace perder de vista el objetivo de la salvación objetiva en base a los méritos de Cristo, muchos seres humanos pueden bajar a Cristo a su corazón y creen que para ser salvos tienen que llevar a Cristo en el corazón. ¿Se dan cuenta? Por no entender la doctrina del santuario. Y así más de una vez se enseña desde los púlpitos. Los dirigentes principales que pretenden enseñar a su pueblo. El costo incalculable del santuario, entonces, es para que podamos valorar que Cristo pagó un precio infinito para salvarnos. No se nos olvide o se nos desvíe esta valiosa idea divina. ¿Cómo es que Cristo pagó un precio infinito para salvarnos? Por supuesto, comprendiendo sus 4 actos redentores que Él desarrolló a favor de nosotros en esta tierra. La Biblia dice que Él, siendo Dios, por nosotros se hizo carne. Él por nosotros se encarnó. Y dice que la encarnación de Cristo es un misterio, es una ciencia que los redimidos tendremos que estudiarlo por toda la eternidad. Él, siendo Dios, se hizo carne. Es un acto redentor que Él desarrolló a favor de nosotros y tiene un costo incalculable.
Por eso que esa inversión de estos metales tan valiosos que se construyó, se utilizó para la construcción del santuario, nos indican justamente eso, que Cristo pagó un precio infinito para salvarnos. Él, siendo Dios, se hizo carne. También la palabra de Dios enseña que Él en esta tierra vivió 33 años y medio en santidad. Nunca pecó, nunca fue desleal, nunca transgredió Él las altas demandas de la ley de Dios. Fue perfecto en todo el desarrollo que Él se movió en esta tierra durante 33 años y medio. Él pagó ese costo infinito de negarse a sí mismo como ser humano y lograr satisfacer los altos requerimientos de la ley de Dios, que el caído pecador jamás por su propia cuenta lo podrá satisfacer. Allí estaba entonces, viéndolo nosotros, examinándolo en los metales preciosos de la construcción del santuario. Están enfocando al precio infinito que Dios pagó para nuestra redención. También la Biblia dice que Él, como ser humano, soportó el más vil y despreciable sufrimiento y que murió condenado a una cruz. Allí Él soportó todo el oprobio, la ignominia, el desprecio, el insulto, el odio. Él era Dios, pero soportó para que nosotros pudiéramos comprender el costo de nuestra salvación, que está ilustrado en los metales preciosos de la construcción del santuario. Y también la Biblia enseña que Él fue sepultado y que permaneció 3 días bajo tierra y que luego resucitó gloriosamente. Y allí pues Él concluyó, es donde Él pagó el gran costo de nuestra salvación. Esto lo confirma la palabra de Dios en la carta a los Efesios capítulo 1 y el versículo 7 así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice que nosotros obtenemos el perdón de pecados, la salvación, mediante las riquezas de su gracia. Entonces, en la construcción del santuario, allí hubo riquezas, grandezas, se invirtió allí para que nosotros pudiéramos entender las riquezas de la gracia de Cristo que Él derramó, invirtió para que nosotros podamos ser salvos. Y también el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 2 y el versículo 9, hablando de Cristo, el tesoro más grande del universo, el creador del mundo, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. O sea, en Cristo, aquí en esta tierra, el Dios hombre, dice que en Él habitaba y habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y Él vino con el propósito de salvarnos. Y no está de más también recordar lo que el apóstol Pedro en su carta escribe en el capítulo 1 y el versículo 18 y el versículo 19, hablando del costo de nuestra salvación: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué grandeza! Entonces, que la palabra de Dios nos ilustre que por qué es que se invirtió un costo incalculable en la construcción, en la edificación del santuario, dándonos a entender el costo de nuestra salvación. Por eso, cuán fundamental es comprender la doctrina del santuario, que es la base de toda la doctrina cristiana. Por eso es que cuando los seres humanos no la valoramos, no la estudiamos detenidamente, con humillación, bajo la dirección del Señor, con el propósito de descubrir, de comprender el Evangelio, en verdad vamos a ser personas que al tomar la Biblia vamos a enseñar vanidades a la gente. Pero allí está reflejado entonces pues la salvación eterna del pecador. Por eso estamos estudiando esta valiosa doctrina, y hoy, vamos a estudiar un poquito acerca del orden de la construcción del santuario. O sea, de todos los utensilios que se utilizó, tanto de los utensilios del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Entonces, ¿cuál es el orden según la palabra de Dios, y qué mensaje, qué enseñanza nos da el orden de la construcción de los enseres, de los utensilios, de los muebles del santuario? Eso vamos a estudiar ahora en parte, pero a medida que vamos estudiando, descubriendo esta gran verdad, vislumbres del Evangelio en la doctrina del santuario, vamos a ampliar de una manera categórica en este valioso sistema de estudios de la doctrina del santuario. Por eso, cuán importante es prestarle oído, recordándole siempre que esta es la doctrina más grande en las Sagradas Escrituras. Porque habíamos dicho al principio que en este estudio de la doctrina del santuario, en la Biblia presenta 50 capítulos de la Biblia aproximadamente que se ocupan de esta valiosa doctrina. No es una doctrina simple. Allí está englobado, incorporado de una manera completa toda la doctrina, todas las verdades que enseña la iglesia cristiana, que enseña la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. El orden de la construcción del santuario. Según la Biblia, primero se construyó el arca del pacto, según Éxodo capítulo 25 y el versículo 10. El primer enser, el primer mueble que se construyó fue el que estaba ya al último, el arca del pacto o el arca del testimonio. Seguido, según Éxodo 25, 17, se construyó el propiciatorio, que era una plancha de oro. El propiciatorio, si no llevaba oro, era la tapa del arca del pacto, con 2 querubines extendidas sus alas, incorporado encima del propiciatorio, según Éxodo 25, 17. Está en el orden del segundo utensilio, el segundo mueble que se construyó, la tapa del arca del pacto, del arca del testimonio. El tercero en orden, se construyó la mesa para los panes de la proposición, según Éxodo 25, 23 al 30. La mesa para los panes de la proposición. Eran 12 panes sobre esa mesa que permanecían todos los días
y se cambiaban solo los sábados. Y esos panes lo comían, era la comida de los 25 sacerdotes, de todo el ministerio de 25 sacerdotes que ministraban en el santuario terrenal. Cada pan pesaba 2,5 kilos aproximadamente. En cuarto lugar, en el orden de la construcción, se construyó, según Éxodo 25, 31 al 40, se construyó el candelero o el candelabro con sus 7 brazos, sus 7 lámparas, que daban alumbrado a todo el departamento del santuario. Entonces, está en el cuarto orden el candelabro. Era un utensilio que pesaba 34 kilos de oro. Seguido en la categoría número 5, según Éxodo 26, 1, se construyó la tienda, o sea, el tabernáculo. Ya está podemos decir, está en el quinto, en el orden quinto, la tienda, el tabernáculo, según Éxodo 26, 1, con todos sus detalles, con todas las columnas, los capiteles, las basas, las tablas que eran recubiertas de oro, con todas las cubiertas que había, 4, una sobre otra, las estacas y todo lo demás, se construyó en el orden quinto, según Éxodo 26:1. En el sexto orden de la construcción se hizo el altar de bronce, según Éxodo 27:1 al 7. El altar de bronce que estaba allí a la entrada de la puerta del atrio, de la cortina del atrio, la primer mueble que se encontraba era el altar del holocausto, el altar de bronce, que medía 5 codos al cuadrado. Ya decíamos que los codos, pues, que se utilizó era el codo especial que medía 60 centímetros. Quiere decir que este altar medía 3 metros al cuadrado por 3 codos de alto, quiere decir 1,80 m de alto. Por supuesto que los sacerdotes de hace 3.500 años atrás no eran al tamaño de nosotros. Ellos vivieron en ese tiempo 3.500 años antes que nosotros. Por lo menos ellos medían 2,5 metros de alto. Entonces el altar era de 1,80 m de alto. En séptimo lugar, en la construcción encontramos que se construyó el atrio, o sea, el cerco, con todas sus 60 columnas de bronce, sus basas de bronce y sus capiteles de plata, y esa cortina blanca con todas sus cuerdas y estacas se colocó en el séptimo orden de la construcción, el atrio del tabernáculo, según Éxodo 27:9. A cada uno de ellos le vamos a dar una pequeña explicación. En octavo lugar se construyó el altar o la fuente de bronce. La fuente de bronce. Ya en octavo lugar se construyó entonces la fuente de bronce, o diríamos el altar del incienso, que estaba allí frente a la cortina que dividía el lugar santo del santísimo. El altar de bronce o de incienso, el altar de oro, según Éxodo 31 al 10.
Y por último, se construyó la fuente de bronce, según Éxodo 30, 17 al 21, que estaba seguido del altar del holocausto. Y ahora pues, bueno, así es el orden de los enseres que se utilizó para el tabernáculo. Entonces, este orden describe el proceso de la salvación según el plan de Dios. A ver, dándole aplicación evangélica, entonces, este orden describe el proceso de la salvación según el plan de Dios. O sea, Dios planificó ese orden. O sea, los constructores no lo hicieron al azar, sino según el plan divino, porque así el Señor le enseñó a Moisés. Esto enseña cómo es que Dios se acerca a nosotros para salvarnos, dando a entender que no fue el hombre quien creó el plan de la salvación, sino el soberano Dios, el soberano del universo, y su Hijo Jesucristo. Ellos dieron el diseño. Indica que ese orden describe el proceso de la salvación según el plan divino. Por eso en el libro de Jeremías hay un texto muy bonito, en el capítulo 31 y el versículo 3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno está hablando de ese plan de salvación. Como base fundamental el amor, que el Señor lo creó en compañía de la divinidad. Entonces, podemos comprender que los intentos humanos por acercarse a Dios no tienen valor alguno. Solo aceptando el plan divino, porque el hombre puede tener comunión con nuestro Padre Celestial, recibir el perdón de los pecados cada día y recibir pues la regeneración del alma a través del poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. O sea, Dios le encargó a Moisés construir el tabernáculo para que todo pecador caído, todo hombre caído, aprenda cómo entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. Así nos enseña entonces el orden de la construcción de los enseres y de los muebles del tabernáculo, para que nosotros podamos recibir cada día la salvación de nuestra alma. Por eso cuán importante es verlo desde el punto de vista evangélicamente, el orden de los enseres y su construcción. Quiere decir también que el centro de la salvación del pecador es en el cielo. No es en la tierra, por si acaso, es en el cielo primero, en el santuario celestial. Allí, a ese lugar, tenemos que llegar nosotros constantemente por medio de la fe. Porque el centro de nuestra salvación es en el cielo. Por eso que se construyó primero el arca del pacto. Porque el arca del pacto representaba y representa el trono de Dios. Es allí donde se creó el plan de la salvación y allí es el centro de la salvación del pecador. Cuando Dios le mostró a Moisés cómo construir el tabernáculo y los muebles del santuario, comenzó desde adentro y terminó hacia afuera. Terminó con la fuente de bronce. ¿Por qué de adentro para afuera? Es importante que nosotros analicemos en el orden. ¿Por qué Dios no empezó desde la puerta del atrio? ¿Por qué tuvo que empezar desde lo último? Allá al fondo, donde estaba allí el arca del pacto, que no lo podía ver ningún sacerdote. Solo lo podía mirar una vez al año el sumo sacerdote, en el día de la expiación. Y de allí comenzó pues el orden de la construcción del tabernáculo. ¿Por qué de adentro para afuera? Quiere decir que la obra de salvación empieza
pues dentro del corazón del pecador y se manifiesta en obras externas para gloria de Dios. ¿Por qué razón? Es mediante la gracia del Espíritu Santo que impacta primero la mente, primero dentro de la mente del pecador, en el proceso del llamado, que son 5 pasos. Nadie puede ser salvo adentro, en el santuario celestial, en el arca del pacto, sin primero comenzar una obra. ¿Dónde? En la mente del pecador. Se llama la liberación de la voluntad del pecador. La liberación de la voluntad del pecador. Porque Satanás ha dañado la mente. Por eso Jesús, hablando de esto, ¿dónde empieza pues el proceso de la salvación? Dijo, y conoceréis la verdad aquí adentro, y la verdad os hará libres. O sea, primero, el creyente es atraído, Dios atrae nuestra voluntad. Si el pecador presta atención al llamado divino, Dios, por su gracia, libera nuestra voluntad. Por eso, carta a los Filipenses, el apóstol Pablo también enseñó, diciendo, porque Dios es el que en vosotros el querer, como el hacer por su buena voluntad. O sea, el ser humano, primero el Señor tiene que liberarle la voluntad para que él quiera la salvación. Y ahora se concrete la salvación allá en el santuario celestial y allí el creyente sea justificado. Pero primero empieza ¿de dónde? Dentro de la mente del pecador. Entonces, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, la obra de la salvación del pecador empieza dentro de nuestro ser, porque el maligno ha dañado nuestra mente, como ya dije. Según Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo hacer el mal. Por eso es que Dios primero tiene que impactar dentro de nuestra mente. Carta a los Romanos 8:7 en el Nuevo Testamento dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, quiere decir que la mente, la voluntad del hombre está esclavizada y Dios tiene que hacer una obra de liberación de la voluntad dentro de nuestra mente, dentro de nuestro ser primero. Porque el apóstol Pablo también en su primera carta a los Corintios 2:14 dice, porque el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, no las puede, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Dios tiene que trabajar primero a través del llamado divino, que para muchos ese llamado divino dura años, para que se pueda liberar su voluntad, porque la mayoría de seres humanos no ceden a los llamados atractivos del amor de Dios. Y por eso es que nunca son salvos en el santuario celestial. Nunca son justificados ni regenerados. Y lo más triste es que hay personas que leen la Biblia, pero no están salvos. Quiero decir, no están siendo justificados, ni tampoco están siendo regenerada su vida. Porque cuando Dios salva, justifica y regenera cada día. Pero antes de la justificación y regeneración, hay un proceso, hay una obra dentro de la mente que se llama la liberación de la voluntad.
Cuando sabemos nosotros que cuando Satanás, según la Biblia, tentó a Eva, ¿qué hizo primero? Logró dañar su mente. Según el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 1 al 6 de Génesis, dice así. Génesis 3, 1 al 6 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo empezó el diablo dañándole la mente a Eva? Diciéndole: Jehová ha dicho entonces que no coman de los árboles del huerto, ¿verdad? Le dijo. Y Eva le contestó, le respondió a la serpiente, que era el diablo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, Eva relató lo que Jehová les dijo. Entonces la serpiente, escuchen aquí, la serpiente, el diablo, con el fin de dañarle la mente y de ponerle el pecado como principio maligno en la mente, le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Allí el maligno le dañó la mente a Eva. Y ahora le pone la maldad, le pone el pecado como principio, como naturaleza maligna. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a los ojos. Allí doña Eva ya transgredió la ley de Dios. Ya codició, porque el principio maligno ya estaba en su mente. ¿Por qué? Porque el diablo le dañó la mente. ¿Y ahora qué hizo? Agradable para comer, agradable a los ojos, y vio que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y ahora viene la manifestación externa. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. O sea, se convirtió en un instrumento tentador, en un instrumento de Satanás. Tentó a su marido y dio a su marido, y ahora el marido, debilucho, lo vio tan encantador a doña Eva y comió así como él. ¿Ve? Entonces el diablo primero daña la mente. Eso mismo también sucedió con Caín. Caín, por ejemplo, para volverse homicida, dice que todos los días iban con sus padres allí cerca de la entrada al paraíso. Allí consagraban sus vidas presentando su ofrenda. Lo hacía Adán, y Caín solo allí estaba descontento. El diablo le estaba dañando la mente. Y al final terminó con el homicidio, quitándole la vida a su propio hermano. Es solo aceptando entonces el plan divino que el hombre puede tener comunión con el soberano Dios del universo. Este orden entonces de la construcción de los enseres del santuario, este orden describe el proceso de la salvación que se originó en Dios, como Él se acerca a nosotros para salvarnos, dando a entender que no fue el hombre quien creó el plan de la salvación, sino Dios mismo, y que todo intento del hombre no son válidos para acercarse delante de Dios. Ya decíamos entonces que cada mueble que se construyó para la función del tabernáculo y del atrio, cada mueble representa a Cristo en algún aspecto. Por ejemplo, el arca del pacto, según Éxodo 37, 1 y 2, dice: hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió
de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Una cornisa era en forma de una corona. El arca del pacto era de dos materiales, era de madera de acacia y era de oro. Ya, el oro simboliza su trono de gloria en el cielo, donde Cristo es Rey y Señor. El oro también es símbolo de la divinidad de Cristo, y la madera es símbolo de la humanidad de Cristo. Luego el propiciatorio, según Éxodo 37, 6 y 7 dice: y hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. El propiciatorio representa a Cristo, nuestra propiciación. Según Juan, capítulo 4, primera de Juan 4, 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, ese propiciatorio representa entonces a Cristo, nuestra propiciación. Propiciación es una acción agradable delante de Dios con que se le mueve a piedad y misericordia al pecador caído. También quiere decir cubrir o pagar. Acción que paga la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar al pecador. Solo la sangre de Cristo puede borrar los pecados del hombre. Eso lo sabemos nosotros. Porque cada pecado es una ofensa infinita, por ser una ofensa hecha al Dios del cielo, que es infinito. Por eso se necesita propiciación. La mesa para los panes de la proposición o pan de continuo delante de Dios. Según Números 4:7 dice: sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre la mesa. El pan, en su simbología evangélica, representa que la justicia de Cristo es el pan de vida, el alimento espiritual que nos edifica en la doctrina verdadera y nos consolida en la fe y en el crecimiento en la salvación. O sea, para crecer necesitamos pan. Y esto podemos verlo también en el Evangelio según Juan, capítulo 6, 58, 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Está hablando de una muerte espiritual. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, es la vida eterna. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, dijo Cristo. El candelero, según Éxodo 37, 17, hizo asimismo el candelero de oro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo, o sea, eran de oro. Representa, el candelero simboliza a Cristo, nuestra luz. Cristo es nuestra luz. Según Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El candelero simboliza a Cristo, nuestra luz.
El tabernáculo, según Éxodo 26:1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La construcción del tabernáculo es una evidencia que Dios nos ama y que está dispuesto a dejar el cielo para morar con nosotros. Según Mateo 1:2 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El altar del holocausto, según Éxodo 38:1. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud 5 codos y su anchura 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. Representa a Cristo como la ofrenda encendida delante de Dios el Padre. Gracias a esa valiosa ofrenda encendida, la obra de Cristo, se cancela la culpa de nuestros pecados y tenemos paz con Dios. Según Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Luego, el atrio del tabernáculo, todo el perímetro. Éxodo 27:9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá 5 cortinas de lino torcido y de 100 codos de longitud para un lado, y así para todos los 2 lados. El atrio es un símbolo de la tierra donde Cristo desarrolló su obra a nuestro favor de nosotros. Fue aquí donde Él enfrentó por la fe cara a cara al diablo y lo venció. Su obra en la tierra, el atrio. Por último, la fuente de bronce. Según Éxodo 30:18, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar de bronce y pondrás en ella agua, dice la palabra. La fuente representa la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, que santifica el temperamento malo y forma el carácter del creyente arrepentido cada día para el reino de los cielos. Porque allí en esa fuente de agua se lavaban las manos y los pies los sacerdotes todos los días. Símbolo de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Qué importante entonces que al estudiar esta brillante doctrina debemos procurar descubrir la hermosura de los méritos de Cristo que Él desarrolló por nosotros. En todos los aspectos del santuario debemos contemplar la obra perfecta de Cristo en cada símbolo, en cada color del santuario, en cada ofrenda que se presentaba en el altar del holocausto, en cada sacrificio. Y así, de ese modo, el pecador lograremos tener la seguridad de la salvación. Como Pablo diría que debemos ponernos el casco de la salvación. Es a través del estudio sistemático del tabernáculo, de la doctrina del santuario. Es verdad entonces que la construcción de los enseres figurativos del tabernáculo empezó de adentro para afuera. Pero en el estudio del santuario tenemos que empezar desde afuera y tenemos que terminar adentro. En la construcción empezó desde adentro y terminó afuera. Pero en el estudio de esta brillante doctrina, para ver nosotros los vislumbres del Evangelio en esta doctrina, tenemos que estudiarlo desde afuera y tenemos que terminar adentro.
¿Ya? Entonces, ¿por qué razón? Porque así nos enseñó el Señor Jesucristo. Tenemos que empezar nosotros desde el atrio, desde la puerta del atrio, el altar del holocausto, la fuente de bronce, el candelero que estaba en el lugar santo, la mesa, el altar del incienso, y tenemos que terminar en el arca del pacto y el propiciatorio, para poder nosotros terminar en el santuario celestial. El Señor Jesús enseñó más o menos así. Juan 14:6, recordemos este texto que dice: yo soy el camino, dijo. Yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo. Estaba Jesús hablando de toda la obra que Él desarrolló. Empezó en esta tierra, fue al lugar santo y terminó y terminará su obra en el lugar santísimo, a favor del caído pecador. Yo soy el camino, habla de su obra como Salvador en el atrio, en esta tierra. Yo soy la verdad, habla de su obra sacerdotal en el lugar santo. Y yo soy la vida, habla de su obra sumo sacerdotal y en su trono de gloria, que esto se desempeña en el lugar santísimo. Expliquemos un poquito cada detalle de estas palabras, de estos 3 puntos. Las 3 partes del santuario terrenal: el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Yo soy el camino, su obra como Salvador en el atrio, su obra en esta tierra, donde Él desarrolló la provisión para el perdón del pecado, para la salvación del pecador. Diríamos, para el perdón del pecador. El pecado no se perdona, el pecado tiene que ser consumido. Al que se le perdona es al pecador. Cuando hablamos de su obra en el atrio, en esta tierra, nos referimos, según la palabra de Dios, a sus 4 actos redentores que Él desarrolló por nosotros. Jesús enseña que Él es el camino, indicando que el camino para entrar por la puerta del atrio al santuario celestial, Él es el camino al Dios Todopoderoso, que estaba simbolizado en el arca, allá al fondo. Cristo es el camino porque Él desarrolló una justicia perfecta y satisfizo las más altas demandas de la ley de Dios. Por ese camino de su justicia perfecta podemos llegar mediante la fe y recibir el perdón, la justificación y la regeneración cada día. Por eso Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie será salvo sin que a menos cada día aceptemos la obra, sus 4 actos redentores que Él desarrolló en esta tierra a favor de nosotros, el cual se ha constituido, y enseña la Biblia, como el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, su obra sacerdotal en el lugar santo. O sea, al entrar por la puerta del lugar santo, encontramos verdades que señalaban al 100% la obra perfecta que Cristo desarrolló también en esta tierra. La verdad estaba ampliamente revelada en la mesa de los panes. Ahí había 12 panes en 2 columnas, símbolo de la palabra de Dios, que es el alimento que alimenta la vida del creyente. Es la palabra de Dios el pan de vida que nos alimenta cada día. También allí estaba la parte izquierda el candelero con aceite, símbolo del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que cada día ilumina nuestra mente. Por eso Él dijo: yo soy la verdad. Se refiere a su obra en el lugar santo. Estaba también el altar del incienso,
que simboliza la fragancia de la justicia de Cristo delante del Padre para recibir cada día el perdón de nuestros pecados. Por eso Él dijo: yo soy la verdad, refiriéndose a su obra en el lugar santo. Y por último, dijo: yo soy la vida. Se refirió a su obra sumo sacerdotal en su trono de gloria, en el lugar santísimo, donde allí estaba el arca del pacto. Jesús dijo que era la vida, porque en el lugar santísimo, pasando el velo interior, donde se asperjaba la sangre cada día, allí está la gloria de Dios. Es en el lugar santísimo donde se concede vida al caído pecador en base a los méritos de la justicia de Cristo. En el lugar santísimo, además, allí en el arca del pacto, que estaba la ley de Dios, y está la ley de Dios, el original, en el cielo. Allí no solamente está la ley de Dios, allí en el arca del pacto, en el lugar santísimo del santuario terrenal, también estaba el maná. El maná que durante 40 años, que dio vida 40 años al pueblo de Israel en el desierto, en ese desierto que no producía nada. Allí estaba el maná. Ese maná alimentó al pueblo 40 años hasta los límites de la tierra prometida. También está la vara de Aarón, que reverdeció, símbolo de la muerte y de la resurrección de Cristo. Por eso dijo: yo soy la vida, porque allí está el maná que da vida. Y allí está la vara de Aarón que reverdeció, símbolo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo que al estudiar la doctrina del santuario debemos empezar de afuera y debemos terminar adentro, diciendo: yo soy el camino, su obra en la tierra; yo soy la verdad, su obra en el lugar santo; y yo soy la vida, porque allí se soluciona y allí se da vida espiritual al pecador arrepentido, al pecador creyente que acepta por medio de la fe la obra perfecta de Cristo. Bueno, hemos estudiado esta parte, la lección número 3 de esta valiosa doctrina, la doctrina del santuario, sin olvidarnos entonces que el santuario, la casa bonita, estudiamos esta doctrina con el propósito de comprender el evangelio de salvación a plenitud. Porque decíamos que esta valiosa doctrina es la doctrina fundamental de la iglesia cristiana, de la iglesia verdadera, de esa iglesia que se está preparando para recibir a Jesús en gloria cuando venga por segunda vez. Así que nos quedamos aquí y espero que la gracia de Dios nos acompañe, pero sin antes terminar con un momento de oración, para que el poder del Espíritu Santo pueda plasmar en nuestras mentes estas grandes verdades. Y si nosotros tenemos la oportunidad de poder repetir esta grabación hasta poder comprender, pues hasta poder ver vislumbres del Evangelio en esta valiosa doctrina del santuario. Inclinamos nuestros rostros para orar. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos porque una vez más nos has concedido esta bella oportunidad de poder estudiar tu santa palabra y comprender, Señor, un poquito más de esta grandiosa doctrina, la doctrina más grande de la iglesia cristiana, del pueblo de Dios en esta tierra. Gracias, Señor, porque nos has dejado verdades profundas para poder descubrir el evangelio eterno, el evangelio de nuestra salvación, la buena nueva de la salvación.
Pido, Señor, perdón por cada uno de nuestros pecados, que nos des el perdón, Señor, en la sangre de Cristo, y que nos unjas con una doble porción de tu Santo Espíritu para poder crecer en la salvación y para la vida eterna. Pido una bendición por todos los hermanos, por todas las personas que han tenido la oportunidad de escuchar una vez más una parte de esta valiosa doctrina. Que tus ángeles, Señor, sean nuestra compañía. Te imploramos en la gracia y en los méritos de nuestro único Salvador Jesús. Amén.